Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un tema fascinante de los mercados. ¿Y si un gráfico financiero no fuera solo una línea que sube y baja, sino una crónica de batallas épicas? Pues vamos a descubrirlo. A ver, por un lado está el gráfico de línea de toda la vida, que sí, nos dice si el precio ha subido o ha bajado, pero es como leer solo el titular de una noticia, te quedas en la superficie. Pero por otro lado, ahí tenemos las velas japonesas, y esto ya es la historia completa. Cada una de ellas nos narra, con pelos y señales, la verdadera batalla campal entre los que compran y los que venden. Para entender bien estas historias, aquí está nuestro plan de batalla. Es muy simple. Primero, la idea central, la batalla. Después, la anatomía de la vela, para saber qué miramos. Luego, el secreto de las mechas, que es donde está la amiga. Analizaremos dos historias clave y terminaremos viendo cómo combinar señales para tener más seguridad. ¡Vamos allá! Empezamos por el principio, con el concepto fundamental. Hay que olvidarse un poco de los números y pensar en esto como un combate. Cada vela que se ve en un gráfico es ni más ni menos que el resultado final de esa lucha. Claro, a diferencia de una simple línea que solo une precios de cierre, cada vela es una cápsula del tiempo. Encierra todo lo que ha ocurrido en un periodo concreto, ya sea un minuto, una hora o un día entero. Es el resumen de un asalto, de un round completo en esa pelea constante entre toros y osos. Muy bien. Para leer la historia, primero tenemos que conocer a nuestro narrador, la propia vela. Así que vamos a hacerle una autopsia a analizar sus partes. La parte más obvia, la parte ancha y de color, es el cuerpo. Esto es lo primero que salta a la vista. Nos dice a qué precio empezó la batalla, el precio de apertura, y a qué precio terminó, el de cierre. Es literalmente el territorio que se ha ganado o perdido en ese asalto. Y el color del cuerpo nos chiva quién ganó. Si la vela es verde, significa que el precio de cierre fue más alto que el de apertura. Punto para los compradores. Si es roja, pues lo contrario, el precio terminó más abajo. Los vendedores ganaron ese round. Es así de sencillo, un vistazo y ya lo sabemos. Pero ojo, que la historia no termina en el cuerpo. Hay que fijarse en esas líneas finitas que a veces salen por arriba y por abajo. Son las mechas. Y las mechas nos cuentan los momentos más extremos de la pelea. Son como el rastro de las escaramuzas, los intentos de conquista. Y es que aquí, en los extremos, es donde se esconde la verdadera tensión de la historia, el drama. Vamos a desvelar cuál es el secreto que guardan las mechas. Esta analogía es simplemente perfecta. Una mecha larga significa que el precio intentó llegar a un nivel, pero fue rechazado. Con fuerza, además. Es como si hubiera ido de visita pero no le dejaron quedarse. Alguien, ya fueran los compradores o los vendedores, dijo hasta aquí hemos llegado, y empujó el precio en la dirección contraria. Entonces, la clave es la longitud de la mecha. Una vela con poca mecha o directamente sin ella nos habla de una victoria aplastante, de decisión, de fuerza. Un bando tuvo el control de principio a fin, sin discusión. En cambio, una vela con mucha mecha, eso nos cuenta una historia de lucha intensa, de rechazo, de un intento de avance que fue frenado en seco, pura tensión. Bueno, ahora que entendemos las partes, vamos a aprender a leer dos de las historias más potentes, más dramáticas que nos cuentan las velas, sobre todo cuando aparecen esas mechas tan largas. El primer caso. Imaginemos una vela con un cuerpo más bien pequeño en la parte de abajo y una mecha larguísima apuntando hacia arriba. A esto se le suele llamar el techo o estrella fugaz. ¿Y qué historia nos cuenta esta vela? Pues es un relato de ambición y de fracaso. Los compradores eufóricos empujaron el precio muy alto. Pero en ese punto máximo, los vendedores aparecieron con una fuerza brutal. Quizá por pánico, quizá por oportunidad, pero dijeron, de aquí no pasáis, y devolvieron el precio casi al punto de partida con una violencia tremenda. La traducción de esta historia a nivel práctico es muy clara. Es una señal de debilidad de los compradores. El mercado intentó subir, pero le dieron un portazo en las narices. Así que la pista es evidente. Si vemos esta formación después de una tendencia alcista, mucho cuidado. Es una advertencia muy seria de que la fuerza compradora se está agotando y el precio podría darse la vuelta. Y ahora la historia completamente opuesta, pero igual de dramática. El segundo caso. La mecha larga por abajo. A esta la podemos llamar el rebote, o, como se la conoce, el martillo. Es la imagen en el espejo del anterior. Aquí la historia es de pánico y de rescate en extremis. Los vendedores tenían el control total, hundiendo el precio cada vez más bajo. Parecía que todo se iba a desplomar, de verdad. Pero en el último momento, cuando la situación era más crítica, ¡zas!, aparecieron los compradores al rescate. Y no solo detuvieron la caída, sino que empujaron el precio hacia arriba con muchísima convicción. Salvaron el día. Por lo tanto, la traducción es un signo de fortaleza compradora. El intento de los vendedores por hundir el mercado fue rechazado de plano.
La pista, por tanto, es que si esta vela aparece después de una tendencia a la baja, podría ser una señal excelente de que el suelo está cerca y de que el precio tiene muchas ganas de empezar a subir. Vale, leer una sola vela ya es muy potente, pero los que se dedican a esto de verdad siempre buscan una confirmación. Vamos a ver cómo combinar estas historias con otras herramientas para tener una señal mucho más fiable. Y aquí va el consejo profesional. Imaginemos que se está usando un indicador, por ejemplo, el estocástico. Y este nos dice que un activo está sobrevendido, o sea, que está teóricamente barato. Pues bien, si justo en ese momento, justo ahí, aparece una de nuestras velas de rebote con esa mecha larga por abajo, bingo, ya no tenemos una señal, tenemos dos. La confluencia de las dos cosas crea una oportunidad de compra que es doblemente potente. Así que, ahí queda eso. Las velas no son solo datos fríos. Son el ADN de la batalla del mercado. Cada una es un capítulo. La próxima vez que alguien se ponga delante de un gráfico, que no vea solo líneas. Hay que buscar los cuerpos, hay que descifrar las mechas y, sobre todo, leer la historia que nos están contando. La pregunta final es, ahora que conocemos el idioma, ¿qué historias vamos a descubrir?